Mbappé aún no ha jugado un solo partido y ya está perdiendo una comparación. No contra un rival, contra un recuerdo. Porque en el Bernabéu no se empieza desde cero. Se empieza desde 450 goles, desde 4 Champions en 5 años, desde noches que todavía se repiten en cada eliminatoria europea. Cristiano no dejó solo cifras en Madrid, dejó un estándar, y ese estándar no desaparece cuando el jugador se va. Se queda, se activa cada vez que el estadio espera algo grande. Y ahora Mbappé no compite solo contra defensas, compite contra la memoria. Madrid, Bernabéu, junio de 2024. Kylian Mbappé anuncia su llegada al Real Madrid y la primera pregunta en sala de prensa no tarda. ¿Sientes presión por seguir los pasos de Cristiano Ronaldo? No preguntan por adaptación, no preguntan por expectativas, preguntan por comparación. Porque antes de que Mbappé tocara el balón en blanco, ya estaba siendo medido contra números que otro dejó cerrados. 450 goles en 9 temporadas. 4 Champions League en 5 años. 140 goles en competición europea. 5 balones de oro. Esa es la referencia. Pero hay algo más incómodo que nadie dice en voz alta. Cristiano sigue escribiendo su historia mientras Mbappé intenta empezar la suya. Y esa simultaneidad convierte la comparación en algo vivo, en algo que no espera. Cristiano no fue un prodigio precoz coronado a los 19. A los 18 años era un extremo irregular en el Sporting de Lisboa. Rápido, sí. Habilidoso, también, pero irregular. En el Manchester United aprendió a elegir. Aprendió cuándo regatear y cuándo no. Aprendió disciplina táctica bajo Ferguson, quien le exigió decisiones más inteligentes, movimientos más efectivos. Y cuando llegó al Madrid en 2009 por 94 millones de euros, récord mundial en ese momento, todavía no era una máquina. Se convirtió en una. Cambió su cuerpo, cambió su posición, pasó de extremo explosivo a delantero centro letal. Y ese proceso no fue accidental, fue estratégico. Mbappé, en cambio, irrumpió ya formado. A los 19, llevó al Mónaco a semifinales de Champions eliminando al City y al Dortmund. Fue campeón del mundo, no suplente, no promesa, titular indiscutible. Marcó en la final contra Croacia. 4 años después, en Qatar, marcó un hat-trick en otra final mundialista contra Argentina, el primero desde Geoff Hurst en 1966. ¿Escenario máximo? Respuesta máxima. Antes de cumplir 26 años, ya había superado los 300 goles como profesional, una cifra extraordinaria para su generación. Pero aquí está la pregunta que nadie formula directamente. ¿Y si la comparación ya es injusta desde el origen? No porque Mbappé sea peor, sino porque Cristiano ya terminó su capítulo en Madrid, y Mbappé apenas lo está abriendo. Cristiano construyó su cima año tras año. Mbappé llegó a la suya demasiado rápido, y cuando llegas tan alto tan pronto, la pregunta cambia. Cuánto puedes crecer se convierte en cuánto puedes sostener, porque crecer desde abajo genera hambre. Llegar arriba demasiado pronto puede generar saciedad. Cristiano lo entendió antes que muchos, que el talento no garantiza permanencia, que el físico cambia, que la velocidad se reduce, que el cuerpo envejece. Por eso se adelantó al tiempo. Pasó de extremo explosivo a delantero, centro dominante. Redujo carreras innecesarias, mejoró su lectura de área hasta anticipar rebotes antes de que ocurrieran. No fue evolución natural, fue decisión estratégica tomada en el momento exacto. Y esa anticipación al desgaste le permitió mantenerse en la élite durante más de 15 años. No 5, no 7, más de 15. Ahí empieza la diferencia estructural entre construir una carrera y aparecer en ella. Hay una diferencia que cambia la historia. Cristiano siempre estaba persiguiendo algo. Un nuevo récord, un nuevo título, un nuevo límite. Nunca fue suficiente. Nunca fue definitivo. Mbappé llegó a la cima demasiado pronto. Y cuando el éxito llega tan rápido, la presión no es subir, es mantenerse. No es conquistar, es sostener. Y sostener durante 15 años es mucho más difícil que irrumpir durante 5. Hay una trampa invisible en llegar demasiado pronto. Cada logro de Cristiano era el punto de partida hacia el siguiente. Mbappé llegó a la cima antes de construir el hambre obsesiva que sostiene carreras de 15 años. Ganó el Mundial a los 19. Fichó por el PSG
como estrella del proyecto. Marcó más de 200 goles antes de cumplir 25. Y cuando el éxito llega tan rápido, la presión cambia de naturaleza. Mantenerse se vuelve más difícil que conquistar. Sostener durante 15 años, reinventándose cada 3 o 4, es infinitamente más difícil que irrumpir durante 5. Y tal vez el verdadero riesgo no es que no alcance a Cristiano. Tal vez el riesgo es que el fútbol ya no permita carreras como la suya. Cristiano jugó con esa carga durante años en Madrid, pero no se conformó cuando salió del club en 2018. Tras 9 temporadas, 4 Champions consecutivas y más de 450 goles, podrían haber bajado el ritmo. No lo hizo, siguió acumulando. En la Juventus ganó 2 Scudettos y siguió marcando más de 100 goles en 3 temporadas. En el United, ya con 37 años, volvió a ser máximo goleador del equipo. Y ahora, en Arabia Saudí, sigue compitiendo. Hoy supera los 960 goles oficiales. 960. Y no habla de cerrar su carrera. Habla de llegar a los 1000 goles. Una cifra que durante décadas parecía imposible. Ni Pelé ni Maradona colocaron esa meta como objetivo público en plena actividad. Cristiano sí. No como marketing, como extensión natural de su obsesión competitiva. Ese número cambia la conversación por completo. Y porque cuando un jugador en activo habla públicamente de 1000 goles, ya no compite contra contemporáneos de su generación. Compite contra la historia completa del deporte. Compite contra los límites estadísticos del fútbol profesional documentado. Compite contra registros que parecían cerrados para siempre. Y cada gol que marca ahora no es solo un tanto más en su cuenta personal. Es un paso medido hacia una cifra simbólica que redefine completamente lo que significa longevidad en el fútbol de élite. La comparación se desplaza entonces. Ya no es solo Cristiano en el Madrid contra otros grandes del club. Es Cristiano en la historia absoluta del fútbol. Mbappé, mientras tanto, todavía está en consolidación. Tiene juventud como ventaja innegable. Tiene velocidad que pocos pueden igualar. Tiene impacto inmediato en partidos decisivos, pero aún no ha demostrado esa capacidad de reinvención sostenida que define carreras largas. No ha tenido que adaptarse a una pérdida evidente de explosividad. No ha tenido que reconstruir su juego cuando el físico ya no marca la diferencia. Cristiano lo hizo, y lo hizo varias veces en contextos distintos. Primero en Inglaterra, donde aprendió el juego físico de la Premier. Luego en España, donde perfeccionó la eficiencia goleadora. Después en Italia, donde a los 33 seguía siendo decisivo. Incluso en Arabia Saudí, con casi 40 años, sigue sumando goles. No es solo acumulación, es continuidad en contextos cambiantes, es adaptación repetida. Ese es el punto donde la comparación se vuelve incómoda. Porque Mbappé no compite contra el Cristiano joven de 23 años. Compite contra el Cristiano completo, contra el Cristiano que acumuló 450 goles en el Madrid. Contra el Cristiano que ganó 4 Champions en 5 años, algo que ningún jugador había logrado en la era moderna. Contra el Cristiano que marcó 140 goles en Champions, récord absoluto. Contra el Cristiano que ganó 5 Balones de Oro a lo largo de una década completa. Y ahora, además, contra el Cristiano que apunta a los 1000 goles. La referencia no se congela en 2018. Sigue creciendo, sigue expandiéndose. Hay otro elemento que casi nunca se menciona en las comparaciones generacionales. La presión mediática no es la misma. Cristiano llegó al Madrid en 2009, cuando las redes sociales no tenían el peso institucional que tienen hoy. Twitter empezaba a crecer como plataforma. Instagram ni siquiera existía. Facebook era principalmente universitario. El análisis táctico existía, la crítica periodística era constante y despiadada, pero el ciclo informativo no era inmediato ni perpetuo. Un mal partido generaba titulares al día siguiente. Una mala racha generaba tertulias durante la semana. Pero no se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. No generaba miles de vídeos diseccionando cada gesto. Cristiano vivió una presión enorme, histórica incluso. Pero era presión concentrada en prensa tradicional, televisión generalista y radio deportiva. Los ciclos tenían pausas, los análisis tenían contexto temporal. Mbappé llega en una era radicalmente distinta. Cada control de balón puede ser recortado, analizado y viralizado en segundos. Cada gesto en el banquillo
es interpretado inmediatamente como síntoma de crisis interna. Por cada error técnico, por mínimo que sea, se convierte en contenido instantáneo para millones de cuentas especializadas en fragmentar y diseccionar partidos. La comparación ya no se hace exclusivamente en tertulias nocturnas que resumen la jornada completa. Se hace en tiempo real absoluto, en redes sociales donde la opinión no espera al final del partido para formarse, en estadísticas compartidas en directo que actualizan comparativas segundo a segundo, en gráficos comparativos que aparecen en pantalla apenas minutos después del pitado final, mostrando exactamente cuántos goles lleva Mbappé versus cuántos llevaba Cristiano a la misma edad exacta. Cristiano tenía margen entre partido y partido. Mbappé no lo tiene. La conversación se reinicia cada 90 minutos. Y eso altera la percepción pública. Cuando Cristiano fallaba, había análisis razonado al día siguiente. Cuando Mbappé falla, hay análisis inmediato, viral y permanente. Esa diferencia amplifica la comparación, pero también la distorsiona. En la era de Cristiano, el relato se construía durante la temporada. En la era de Mbappé, el relato cambia cada semana. Cristiano tuvo temporadas de adaptación en el Madrid, tuvo años sin Champions, tuvo críticas feroces, pero el tiempo le permitió construir respuestas. Mbappé no tiene ese margen. 3 partidos discretos pueden activar narrativas de crisis. 5 partidos sin marcar pueden convertirse en tendencia global. La paciencia se ha reducido. Cristiano fue comparado con Messi en un duelo casi binario. 2 jugadores, 2 clubes, 2 relatos. Mbappé es comparado con Cristiano, con Messi, con Haaland y con cualquier delantero que marque más de 20 goles. La conversación ya no es lineal, es simultánea, y eso añade una capa nueva. Cristiano jugó bajo presión histórica. Mbappé juega bajo presión histórica y digital. Una presión donde cada estadística se actualiza en tiempo real, donde cada cifra se convierte en gráfico comparativo, donde cada temporada se mide contra números cerrados de una era completa. Eso no lo hace más difícil o más fácil, lo hace diferente. Y esa diferencia también forma parte de la comparación, porque no solo se compara talento, se comparan contextos. Y los contextos nunca son idénticos. Madrid, Bernabéu, presente. Aquí es donde las comparaciones dejan de ser análisis y se convierten en expectativa. El estadio nos recuerda porcentajes de posesión, nos recuerda ruedas de prensa, recuerda noches, recuerda goles decisivos, le recuerda eliminatorias europeas que cambiaron la historia del club. Y en esa memoria colectiva, Cristiano ocupa un espacio que no se puede borrar con facilidad, porque su legado no fue solo estadístico, fue contextual. Marcó cuando el equipo más lo necesitaba. Turín, abril de 2018. Cristiano marca de chilena contra la Juventus en cuartos de Champions. El Bernabéu se pone de pie para aplaudirlo. Incluso los aficionados italianos aplauden desde su sector. Ese gol no solo fue técnicamente perfecto, fue simbólicamente devastador. Fue la confirmación de que algunos jugadores trascienden la rivalidad y se convierten en espectáculo puro. Lisboa, mayo de 2014. Minuto 93 de la final de Champions contra el Atlético. El partido está 1-1. La prórroga arranca. El Madrid volvía a ganar la 10ª, después de 12 años de espera agónica. No fue solo un gol, fue el final de una sequía histórica. Cardiff, junio de 2017. Doblete en la final contra la Juventus. 12ª Champions, 3ª consecutiva. Un dominio europeo que parecía imposible en la era moderna. Esa repetición de impacto en momentos decisivos es lo que convirtió los números en mito. 4 Champions en 5 años no son solo 4 trofeos. Son 4 primaveras europeas donde el equipo volvió a levantarse. Y en casi todas, Cristiano estuvo en el centro del relato. Más de 450 goles en el Madrid no son solo acumulación. Son temporadas completas, con 30, 40, 50 goles. Son años donde el equipo sabía que en algún momento el gol iba a llegar. Esa previsibilidad en el impacto es lo que define el estándar. Mbappé no llega a un club en reconstrucción, llega a un club con memoria reciente de dominio. Y esa memoria no se diluye porque pasen años. Se reactiva con cada partido grande. Se reactiva con cada cruce europeo.
Se reactiva cada vez que el equipo cae, en cuartos o semifinales, y la grada recuerda otra época, donde esas rondas eran el punto de partida, no el límite. Mbappé no compite contra un Cristiano joven, compite contra la versión completa, contra el Cristiano que transformó su juego varias veces, contra el Cristiano que convirtió la exigencia en rutina, contra el Cristiano que ahora apunta a los 1000 goles como consecuencia natural de su carrera. Ese número, 1000, no es solo una cifra redonda, es una frontera histórica, que durante décadas parecía reservada para relatos míticos. Hoy está en boca de un jugador activo. Si Cristiano alcanza esa cifra, su carrera dejará de medirse solo en títulos y pasará a medirse en acumulación histórica absoluta. Y entonces, Mbappé no será comparado únicamente con el Cristiano del Madrid. Será comparado con el Cristiano total, con el jugador que atravesó 3 ligas distintas, que ganó en Inglaterra, que dominó en España, que compitió en Italia, que sigue sumando en Arabia Saudí, que mantuvo rendimiento alto durante más de 15 años. Ese recorrido completo es el verdadero estándar. Mbappé, por ahora, tiene juventud y explosión, tiene velocidad diferencial, tiene capacidad para decidir partidos en segundos, pero todavía no ha demostrado adaptación prolongada a distintos contextos de desgaste. No ha atravesado una década completa reinventándose. No ha vivido una caída física que lo obligue a reconstruir su juego. No ha tenido que sostener un ritmo goleador cuando el cuerpo ya no responde igual. Cristiano sí lo hizo, y esa es la parte que pesa más que cualquier cifra aislada. Porque el Bernabéu exige continuidad, no picos aislados. Exige varias temporadas brillantes, no solo una. Exige repetición de noches inolvidables. Mbappé tiene margen, tiene edad, tiene talento, pero cada vez que no marca en un partido grande, la memoria aparece. Cada vez que el equipo cae en Europa, la sombra se proyecta. No es una sombra malintencionada, es una sombra estadística, es una sombra histórica. Cristiano dejó números cerrados en Madrid, más de 450 goles, 4 Champions, 5 balones de oro en su carrera, 140 goles en Champions, y ahora una meta de 1000 goles que sigue ampliando su historia incluso después de salir del club. Eso significa que la referencia no está congelada, está en expansión. Mbappé no compite contra un recuerdo inmóvil, compite contra una narrativa que todavía crece. La cuestión no es si puede alcanzar los 300 o 400 goles en el club. La cuestión es si puede sostener una década completa de impacto repetido, si puede transformar talento en estructura, si puede convertir velocidad en longevidad, si puede adaptarse cuando el cuerpo ya no marque la diferencia, si puede reinventarse antes de que el tiempo lo obligue. Esa es la verdadera comparación. No es estética, no es generacional, es estructural. Y se medirá en años. Cristiano convirtió la comparación en energía, la convirtió en goles, la convirtió en cifras que todavía siguen creciendo. Hoy habla de llegar a los 1000 goles, una cifra que parecía imposible. Mbappé no compite contra un jugador en activo en el Bernabéu, compite contra una referencia que ya está escrita y contra una historia que aún no ha terminado. El Bernabéu exige constancia cuando la presión es máxima, exige impacto repetido, exige noches que se recuerden dentro de 10 años. La comparación no se resolverá en una temporada, ni en un título, se resolverá con el tiempo. Y el tiempo es el rival más difícil de todos. París, Bernabéu, presente. La pregunta original sigue en el aire. La comparación no desaparece con declaraciones, solo cambia de forma con hechos acumulados, porque al final no se trata de quién es mejor, se trata de quién puede sostener la exigencia cuando la exigencia ya no espera. Cristiano convirtió la comparación en energía, la convirtió en goles, la convirtió en cifras que todavía siguen creciendo. Hoy habla de llegar a los 1000 goles, una cifra que parecía imposible. Mbappé no compite contra un jugador en activo en el Bernabéu, compite contra una referencia que ya está escrita y contra una historia que aún no ha terminado. El Bernabéu no exige talento aislado, exige constancia cuando la presión es máxima, exige impacto repetido, exige noches que se recuerden dentro de 10 años. La comparación no se resolverá en una temporada, ni en un título. Se resolverá con el tiempo, y el tiempo es el rival más difícil de todos.